iglesia podamos aprender Amén. lo que usted tiene para nosotros. Yo comprendo, Señor, que mis palabras son vanas y yo no puedo edificar si, Señor, si yo lo hago en mis pensamientos o lo que yo pienso. Señor, ayúdame por favor a que pueda hablar solamente lo que edifica. Y Señor, por favor, también le pido que su palabra llegue a nuestro corazón y que su palabra obre en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos por favor, en verdad le necesitamos, Señor, porque somos gente que peca, que falla, y Señor, necesitamos de usted, que usted nos ayude a caminar en sus caminos, por favor, y que nos ayude a servirle, que es lo más importante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo le puse este mensaje, hermanos, creando un ambiente en donde nadie se quiere ir, ¿verdad? Creando un ambiente donde nadie se quiere ir. Ahora, con el paso de los años, hermanos, que cuando ya tiene unos años en una iglesia, ¿verdad? Uno ve gente que viene y se va, ¿verdad? Gente que llega con el deseo de aprender y de repente ya no están, ¿verdad? Y pasa, en todas las iglesias pasa eso. Ahora, muchas de las veces hay probablemente culpable en cierto sentido por la manera como se trata a la gente, a la iglesia, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a aprender un poco cómo crear un ambiente donde nadie se quiera ir. Ahora, en este versículo, hermanos, vemos que hay lo que nos enseña este pasaje. Dice que cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Las aves, hermanos, crean sus nidos por dos razones. Y uno es para reproducirse, hermanos, ¿verdad? Porque ese es su ambiente. La razón por la cual crean las aves sus nidos es para que ellos puedan reproducirse. Entonces, allí es donde ellos van a tener sus crías. Ahí es donde van a cuidar a sus crías, porque las aves hacen eso. Ahí es donde van a alimentarlas. Ahí harán todo lo posible por sacarlos adelante. Anteriormente yo miraba muchos documentales de animales y es increíble la naturaleza, cómo Dios creó a la naturaleza, a los animales, de tal manera que se esmeran como si, a veces, muchas de las veces más que un padre de familia se esmera con sus hijos. Pues las aves se esmeran tanto en criar a sus polluelos, ¿verdad? Y sacarlos adelante. Los cuidan, los protegen. Entonces, para ese es el propósito de ellos, de hacer sus nidos. Y pues ese es el primero, es para procrearse, ¿verdad? Pero el segundo también es para protegerlos, protegerse, lo que decía de los peligros del mal tiempo, por ejemplo, de la lluvia y etcétera, el calor, el frío. Entonces, en ese nido es donde el ave haya protección. Entonces, los peligros de la muerte de los predadores, aquellos animales que pueden comerse a las avecillas. Entonces, ese es el propósito de hacer el nido a las aves. Entonces, por lo general, eso tiene dos propósitos, un nido. Ahora, tarde o temprano, si ese nido, si esa ave alimenta esa cría va a crecer, ¿verdad? Y tarde o temprano esa avecilla tiene que dejar el nido, porque es la naturaleza, es el ciclo de la vida. Un día lo va a tener que hacer, porque va a tener que buscar su propia manera de vivir, ¿verdad? Pero cuando eso sucede es porque realmente están listos para dejar el nido, ¿verdad? Por ejemplo, el águila es un ave que prepara, alimenta, pero a la misma vez va preparando para el tiempo que el polluelo tiene que dejar el nido.
Entonces empieza a quitarle toda la comodidad que tiene el nido. Todas esas plumas que estaban acolchonaditas las empieza a quitar. Y empiezan a salir las ramas. Y luego empiezan a salir las espinas con las que le puso anteriormente. ¿Para qué sabe? Empieza a sentirse incómodo, ¿verdad? Incómodo ese polluelo va a empezar a sentirse incómodo a tal grado que después va a tener que ya empezar a entrenar sus alas, ¿verdad? Y de repente le va a empezar a ayudar a que mueva las alas, porque quiere decir que ya está a punto de salirse del nido, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano se va a abandonar el nido, pero si se abandona el nido es porque está listo para irse a buscar su propia, para su propia manera de sobrevivir. Ahora, podemos decir entonces que el nido es su hogar de esa ave. Ahora, pero nosotros, hermanos, ¿dónde está nuestro nido? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro nido? ¿De dónde usted debemos no querernos ir? ¿Verdad? Ahora, ¿cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar. Según lo que vemos en el versículo, hermanos, parece que lo que Dios nos quiere enseñar aquí es como que no debemos de irnos, ¿sí? Como que debemos de quedarnos en ese lugar, ¿verdad? Que ese es como que esa es la enseñanza de que no debemos de irnos de ese lugar, no debemos de abandonar ese lugar. Ahora, pero hermanos, yo creo que si hay un lugar de donde no debemos de querernos irnos, primeramente vamos a comenzar con la familia. Yo creo que si hay un lugar de donde no deberíamos de querernos irnos, es de un hogar, ¿verdad? No debemos de querernos irnos de un buen hogar, ¿verdad? Y yo no sé cómo están ustedes con sus familias, no sé cómo son sus hijos, pero hermanos, el hogar debe de crearse un ambiente de tal manera que los hijos no se quieran ir de su hogar. ¿Okay? Ahora, el hogar, hermanos, es algo que Dios diseñó. Es la primera institución que Dios puso, ¿sí? Entonces Dios diseñó el hogar. Dice la palabra de Dios allá en Génesis, vamos allí, pero ven lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios diseñó el hogar. Génesis 1:27 dice la palabra de Dios así. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero dice la palabra de Dios que creó Dios al hombre a su imagen. Pero luego dice algo interesante. Dice, varón y hembra los creó. ¿Para qué creó Dios al varón y para qué creó a la mujer? Luego sigue diciendo el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. O sea, Dios estableció allí el hogar, ¿sí? Porque creó al hombre, creó a la mujer y luego les dijo, multiplíquense, ¿sí? Entonces fue un diseño de Dios el hogar, ¿verdad? El hogar fue un diseño de Dios. Y versículo 2:24 dice la palabra de Dios ahí, miren. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya una vez que empieza a reproducirse, ¿verdad? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vemos que Dios diseñó el hogar. Dios le dijo al hombre, multiplíquese, reproduce. Y para eso Dios hizo al hombre y a la mujer. Desde el versículo 21 del capítulo 2 dice, vemos eso. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí es donde vemos ese principio, que para eso Dios hizo al varón y a la mujer.
Amén. Y que luego vendrían como consecuencia, ¿verdad? Vendrían los hijos. ¿Ah? Porque en el 4:1 vemos que dice, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ya vemos que está el primer descendiente ahí. Ahí aparece por primera vez el hijo de dos personas que Dios había creado. ¿Sí? Amén. Entonces, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después de eso vienen los hijos. Entonces ahí es donde se forma el hogar. Ahora, hermanos, ser padres realmente es una bendición. ¿Sí? Una bendición de Dios, ¿verdad? Lo que vemos en el Salmos 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí? Cosa de estima el fruto del vientre. Ahora mi esposa está embarazada otra vez, ¿verdad? Y va a nacer otro niño. Pero eso es una bendición de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, o sea, de gran valor. Porque solamente Dios es capaz de dar la vida. Amén. Dios nos da la vida y esa es una bendición. Su ser padre es una bendición. Dios nos dio a nuestros hijos no por casualidad, hermanos, sino que Dios nos dio, por ejemplo, a mí Dios me dio a mi Dulce con un propósito. Amén. ¿Sí? Dios me dio la responsabilidad de ser padre de esa niña, pero Dios tiene un propósito con ella. De la misma manera que tiene un propósito con Lori. ¿Sí? Y yo creo también que con un propósito que tiene para el niño que viene en camino. Entonces, Dios nos da los hijos con un propósito, no por casualidad. Ahora, pero junto con esa bendición, hermanos, ¿verdad? De la bendición de ser padres, nos da también la responsabilidad, hermanos, de ser padres. ¿Sí? Porque la bendición es de Dios. Dios da la vida, pero nos otorga una responsabilidad, ¿no? Es la responsabilidad de enseñarles, de instruirles, de educarles. Hermanos, yo mucho he oído esto y yo creo que las personas que más les pongo atención dicen esto, es que los hijos se pierden en la casa. ¿Sí? Que cuando los hijos de los cristianos se van, dejan el cristianismo, la mayoría de los pastores que tienen a sus hijos bien, que se casaron y no se apartaron, son aquellos que dicen, nosotros los perdemos en casa. Y es que en realidad es verdad, hermanos, porque en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de esos hijos. Y depende de lo que hacemos con nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado, así es como vamos a cosechar lo que hacemos. Entonces, tenemos la responsabilidad, porque en Deuteronomio 6:6 dice la palabra de Dios, miren, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allí, Deuteronomio 6:6 nos da, por ejemplo, una responsabilidad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego nos dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hermanos, tenemos la responsabilidad de ellos, de nuestros hijos, de llevarlos al Señor, de enseñarles la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Somos padres, pero el padre ocupa ser responsable, ¿verdad? Entonces, tenemos la responsabilidad de poder enseñarles, tener la misma responsabilidad de protegerlos, la misma responsabilidad de criarlos y de darles un buen hogar. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Ahora están mis hijas que están chicas, pues obviamente tiene que existir una protección. Ellas necesitan protección, ¿verdad? Nos espantamos muchas de las veces, o ahorita que estaba escuchando lo que estaban diciendo, hermanos, con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? El mundo es horrible, ¿verdad? Lo que sucede. Pero hermanos, nuestros hijos
¿Cuánto no escuchamos de gente que abusa de sus hijos? ¿Ah? O que un familiar abusó de los hijos. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque no hubo un padre responsable que los cuidó, que los abandonó por alguna razón, por el trabajo, por cualquier otra cosa, pero no hubo protección. ¿Sí? Nosotros somos responsables de protegerlos, somos responsables de criarlos y de darles un buen hogar. Y junto con eso estamos creando un ambiente donde ellos un día no se van a querer ir. ¿Ya? Entonces tenemos la responsabilidad, mi responsabilidad de mi esposa es crear ese ambiente para que un día mis hijas no se quieran ir. Miren, hemos ido como fuimos hace poco a una boda acá no sé si aquellos andan buscando la puerta, hermanos, o parecen como visitantes. Por favor, si alguien nomás se fija, a lo mejor quieren entrar, hermanos, pero fuimos a una boda de acá en San José que nos invitaron y mi hija Dulce dice: así me quiero casar yo, ¿verdad? Entonces ya está implantando en su mente que un día se quiere casar, ¿sí? Eso quiere decir que un día se va a ir del hogar. Ahora, pero no solamente eso, hermanos, nosotros no queremos que ellos se quieran casar solamente porque miran una ceremonia aquí, ¿sí? Nosotros queremos que ellos se quieran casar por lo que ven en nosotros, o sea, en yo y mi esposa, ¿verdad? Porque esto es la ceremonia que se hace aquí, es diferente a lo que realmente vivimos en el hogar. En el hogar tenemos realmente los problemas de matrimonio, ¿sí o no? Amén. En el hogar es donde enfrentamos realmente la realidad del matrimonio. Entonces ellos ven cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Estábamos hablando, mi esposa me está diciendo ayer que cómo observa ella que ya se está preparando la casa para el niño, ¿verdad? Y la ropa del niño. Y dice: toda es ropa de church. Dice: toda es ropa de iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está observando, ¿no? Entonces, que debemos de crear ese ambiente para que nuestros hijos no se quieran ir del hogar. Entonces, vamos a ver un ejemplo, hermanos, de un joven que se fue de su hogar, ¿verdad? Lucas capítulo 15, vamos a ir allí. Lucas capítulo 15. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esta parábola, hermanos? Y hemos visto este ejemplo de este joven que se fue de su hogar, ¿verdad? Pero sucedió algo aquí. Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios así: también dijo un hombre tenía 2 hijos. La historia del hijo pródigo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando él estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos pan y hagamos fiesta.
Porque es que mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es allá. Y comenzó a regocijarse. ¿Ya? Vemos esta historia, hermanos. Pero aquí vemos la historia de un hijo. ¿Qué le faltó a este muchacho en su hogar? Nada. Nada. ¿Verdad? ¿Le faltó comida? No. Vivía en abundancia. ¿Le faltó amor, hermanos? Porque en la historia dice que su padre lo amaba. ¿Verdad? ¿Le faltó amor? No. ¿Le faltó instrucción? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que él sabía realmente, le había recibido de su padre lo que necesitaba, la instrucción que necesitaba. Yo creo que no le faltó absolutamente nada. O sea, en otras palabras, su padre cumplió con las responsabilidades que tenía. Pero él aún así decidió irse de su hogar. O sea, en otras palabras, yo creo que el padre se encargó de crear un ambiente, pero aún un buen ambiente, pero aún así el hijo dijo, me voy. Y se fue. Pero yo creo que eso que el padre creó fue lo que realmente hizo que él recapacitara. Nunca perdió a su hijo. No lo perdió. Porque ese hijo regresó. Ese hijo regresó. En realidad no perdió a su hijo. O sea, lo que hizo en su hogar fue lo correcto. Por eso no perdió a su hijo. Y yo creo que si nosotros hacemos lo mismo, si cumplimos con nuestra responsabilidad, yo creo que tampoco no vamos a perder a nuestros hijos. El problema es que ellos no tienen un hogar, nuestros hijos. Yo no sé si ustedes, a lo mejor ustedes ya no tienen hijos, ¿verdad? Pequeños. A lo mejor ya están grandes. A lo mejor yo no sé si ustedes tienen sus hijos en los caminos del Señor o no. Yo no sé si, ¿verdad? No conocieron del Señor. Yo no sé, solamente ustedes conocen sus vidas. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes. Pero hermanos, el problema, por ejemplo, de nosotros que sí conocimos al Señor y criamos nuestros hijos, en este caso, mis hijas están pequeñas, un día van a crecer. No sabemos qué va a ser de sus vidas. Pero no nos gustaría verlas fuera de las cosas de Dios. Pero para eso, ellas no solamente deben de ver pleitos entre nosotros. Porque ¿qué ambiente es ese de pleitos entre nosotros? Ahora, ¿hay problemas en el matrimonio? Hay problemas en el matrimonio. No hay matrimonio que no tenga problemas. Pero nuestros hijos no pueden estar viendo nuestros problemas. ¿Sí? Entonces, pero muchas de las veces los hijos ven los problemas. Cuando ven, lo menos que ven ellas es que nosotros como padres amamos a la esposa, que tratamos bien a la esposa. Si nuestros hijos no ven eso, obviamente no van a querer ese tipo de hogar, ¿verdad? Y si la esposa no obedece o no se somete según lo que la Biblia dice, pues tampoco. ¿Sí? Porque ellos ven todo eso. Muchas de las veces los padres desaniman a los hijos. Los padres provocan a los hijos. ¿Sí? Es lo que dice Efesios. Efesios, hermanos, Efesios 5. Ese pasaje es un pasaje para la familia, de Efesios 5. Y comienza la palabra de Dios diciendo en el versículo 33, por lo demás, hermanos, por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Lo que yo les estaba diciendo, que en el hogar muchas de las veces los hijos no ven al papá que ame a la esposa. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo.
Y luego dice, la mujer respete a su marido. Y luego les da mandamientos a los hijos. Pero el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Entonces, no provoquéis a ira. Es, hermanos, que nosotros somos los culpables de lo que hacemos con nuestros hijos, si los animamos o los desanimamos. Y por eso el último lugar donde nuestros hijos les gustaría estar es en el hogar, porque nosotros somos los responsables de ello. Pero hermanos, nuestra responsabilidad es crear un ambiente de tal manera que ellos no se quieran ir de su hogar. La chiquita piensa que se va a casar y va a estar en mi casa. Ahorita piensa así. ¿Sí? Ella se piensa ahorita en su mente chiquitita. Piensa que se va a casar y ella se va a quedar con su papá. Eso no puede ser. Pero hermanos, lo que pasa es que ahorita todavía no saben lo que es eso. Ahora eso es número 1. Y número 2, vamos a aprovechar el tiempo, porque se está yendo rápido, ¿verdad? Pero dice, número 1, entonces el hogar es un ambiente que el hogar es el primer lugar donde debemos de crear un ambiente donde los hijos no se quieran ir. ¿Sí? Porque muchos hijos sí se quieren ir de su hogar. Nomás están esperando ser mayor de edad para irse por los problemas que ven, ¿verdad? Por los problemas que ven en la casa, con papá, con mamá. Todo es un desorden y no quieren estar en su hogar. ¿Y quién es responsable de ese ambiente? Por los padres, ¿verdad? Nosotros los padres. Entonces, nosotros realmente perdemos a nuestros hijos por el ambiente que creamos en nuestro hogar. Si en nuestro hogar no hay un buen ambiente, vamos a perder a nuestros hijos. Eso es inevitable, hermanos, y pues no es lo que Dios quiere, ¿no? Porque no fue el propósito de Dios al crear un hogar. El número 2, hermanos, la iglesia. La iglesia, hermanos, es el otro lugar donde nosotros somos responsables, así como el padre y la madre es responsable de su hogar, de crear un ambiente. Ahora nosotros, como miembros de la iglesia, somos responsables, hermanos, de crear un ambiente de tal manera que la gente no se quiera ir, ¿verdad? Tenemos un hogar espiritual. Nuestro hogar espiritual es aquí. Este es nuestro hogar espiritual. Amén. La iglesia es donde nacimos espiritualmente. Si nacimos espiritualmente fue gracias a un ministerio, a una iglesia que estaba en un lugar. Así como yo nací espiritualmente en Santa María, California, yo no sé dónde nacieron ustedes espiritualmente, pero Dios usó a la iglesia, ¿verdad? Para que ustedes fueran alcanzados y cada uno de nosotros fuéramos alcanzados. Entonces, ese es nuestro hogar. Hermanos, Dios creó la iglesia así como Dios creó la familia. Mateo 16, 18 dice la palabra de Dios allí. En Mateo 16, 18 dice, y sobre, de cierto te digo que tú eres Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Dios creó la iglesia. Y la iglesia es el lugar donde tenemos la protección de Dios. ¿Sí? En realidad, hermanos, la iglesia es donde está la protección de Dios. Aunque la protección de Dios está en la familia, pero en general, hermanos, la protección de Dios realmente está en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, la iglesia es donde tenemos las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Toda bendición, hermanos, espiritual, en realidad pasa por el filtro de la iglesia. Por la iglesia es que recibimos las bendiciones espirituales, ¿sí? Entonces, Efesios 1:7 dice la palabra de Dios. Miren, dice la Biblia en Efesios 1:1 al 7. Dice la palabra de Dios allí. Dice, bueno, versículo 3, vamos a comenzar a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? En los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, hermanos, las bendiciones espirituales las recibimos por medio de la iglesia. En la iglesia es donde encontramos el verdadero amor, hermanos, de un padre. ¿Sí? Porque así como en el hogar el hijo recibe el amor de su padre físicamente o su madre, nosotros en la iglesia es donde encontramos el verdadero amor de un Padre celestial. Amén. ¿Ah? Por eso dice Romanos 8:15. ¿Ah? Romanos 8:15 dice la palabra de Dios así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Se me confundí la cita ahí. Pero miren, hermanos, vamos al Salmos capítulo 100, al Salmo 133, perdón. Al Salmo 133. Este es para el pueblo de Israel, se escribió en ese tiempo. Pero hermanos, esa es una aplicación para nosotros también como iglesia, hermanos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Sí? Dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, la iglesia es un lugar bueno para ir. En la iglesia hay armonía. Si es un lugar bueno, ¿de quién depende que sea un lugar bueno? Si es un lugar de armonía, ¿de quién depende? Obviamente eso depende de nosotros los miembros. Amén. Eso quiero decir que nosotros estamos de acuerdo, que no tenemos problemas unos con otros. Y por esa razón debemos de promover la unidad entre nosotros. Porque sucede, hermanos, que en la iglesia hay hermanos que tienen problemas unos con otros. No debería ser así. No debería, hermanos. Pero sí sucede. Tristemente sucede. Y muchas de las veces es muy evidente cuando un hermano tiene problemas con el otro hermano. ¿Sí? Está aquí un hermano y tiene problemas y este hermano se acerca queriendo hablar mal de este otro, y este otro se acerca y quiere hablar del otro mal. Y hay problemas. Y cuando uno está en medio, uno tiene que decir: no, mi hermano, ni le damos su lugar a uno, ni le damos su lugar al otro, porque necesitamos que arreglen sus problemas. ¿Sí me explico? Pero porque sucede, ¿verdad? Pero la iglesia, la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, si hay una cosa que nosotros disfrutamos es pasar tiempo unos con otros. Amén. Esa es la verdad. Mira, nosotros nos emociona si hacemos una fiesta en la casa, invitamos a todos los hermanos. Los que no van porque no quieren, pero los invitamos a todos, ¿verdad? Y cuando tenemos algo en la iglesia, de la misma manera, procuramos que todos estén aquí. Entonces, porque hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no en problemas, ¿verdad? Unidos, hermanos, para orar, para leer la Biblia. Esa es la razón de por cual nos juntamos, ¿verdad? Cualquier actividad que hacemos, ya sea en la iglesia, especialmente en la iglesia, siempre tiene que ser para orar y para leer la Biblia, ¿verdad? Obviamente a veces hay comida y etcétera, pero hermanos, en realidad debemos de orar y leer la Biblia. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, y eso es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que trae armonía. Miren, hermanos, si hay problemas, miren, si dos hermanos traen problemas y se ponen a orar, yo creo que
o Dios no escucha su oración, o tienen que ponerse bien. Tienen que pedirse perdón. Porque ¿para qué? Para que Dios lo escuche. Y eso trae armonía. ¿Sí? Entonces, si es la palabra de Dios, hermanos, en realidad la palabra de Dios siempre nos redarguye, nos reprende. Si hay problemas en nosotros, seguramente. Si venimos con la intención de que Dios nos hable, seguramente la palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a enseñar, estamos mal y necesitamos cambiar. Porque ese es el propósito, hermanos, de la comunión. Es nuestra responsabilidad como creyentes mostrar a la gente, miren, para que la gente quiera tener lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Hermanos, porque imagínense, viene gente nueva a la iglesia y nosotros no estamos unidos, no estamos creando un buen ambiente, no van a querer venir, no van a querer volver. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, nuestra responsabilidad es crear ese ambiente que la gente diga, por alguna razón, a mí me gustaría volver a esa iglesia. Amén. ¿Verdad? Cuesta mucho trabajo traer gente a la iglesia. Cuesta mucho trabajo para tener visitantes en la iglesia. Pero cuando llegan, ¿qué hacemos? Los recibimos de tal manera que quieran volver, o dicen, no, esa iglesia no voy. La gente no se queda en la iglesia a veces ni por la predicación, porque especialmente cuando las enseñanzas son de buena doctrina, pega muy duro en el corazón. Se quedan por las amistades, por cómo los reciben. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando llegó el hermano Margarito, él llegó por un tratado que le aventaron allá a su yarda ahí, porque creo que estaba cercado, tenía su puerta. En Modesto se acostumbra mucho a cercar todo alrededor de la casa. Hay casas que no pueden tocar la puerta porque tienen perros y entonces tienen la acercado alrededor, y nomás allá avientan el tratado. Pero una cosa que no se le olvida es que cuando llegó por ese tratado, uno corre, hermano, pues se siente uno con él. Hermano, bienvenido, qué bueno que vino, y los recibimos con gozo y con alegría. Eso no se le olvida eso. ¿Me explico? Entonces, porque ese es el ambiente que debemos de crear. Amén. Entonces, dice ahí, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El buen óleo, hermanos, aquí está hablando de cuando el sumo sacerdote fue ungido. Y ese aceite, con ese increíble olor, descendía desde su cabeza y cubría todo su cuerpo. Ese era un honor, un privilegio. En la Biblia, hermanos, el Antiguo Testamento, el aceite era un tipo del Espíritu Santo. Hermanos, entonces el Espíritu Santo, hermanos, es el que mora en nosotros y mora entre nosotros. Es el que nos da la paz en nuestra vida, para que podamos disfrutar, hermanos, de la comunión unos con otros. Y si la gente llega y no encuentra la paz y la alegría y ese ambiente, hermanos, no se van a quedar, no se quedan. Entonces somos nosotros, somos usted y yo responsables de que en la iglesia haya un buen ambiente para que la gente no se quiera ir. Mira, ahora, es inevitable, hermanos, que la gente se vaya de la iglesia. ¿Sí? Es inevitable. Pero le vamos a usar otra vez la misma ilustración del hijo pródigo. Allá cuando se van, ¿se acuerdan que alguien los trató bien en esa iglesia? ¿Se acuerdan que en esa iglesia los amaban? ¿Se acuerdan que en esa iglesia oraban por ellos? ¿Se acuerdan que en esa iglesia los visitaban? ¿Se acuerdan que en esa iglesia se preocupaban? ¿Me explico? Amén. Sí, creamos un ambiente para que no se quieran ir. Y si un día se van, recuerda, tienen un lugar donde volver. ¿Me explico? Tienen un lugar donde regresar. Porque tristemente, hermanos, mucha gente se va de la iglesia y ya no quiere volver.
por la manera como fueron tratados. Que tomen de repente las personas, uno puede tomar una mala decisión de irse por error, pero de repente se ¿por qué? ¿Por qué? Nadie me hizo nada, me trataban bien, el pastor, los hermanos. ¿Sí me explico? ¿Verdad, hermanos? Una familia que se fue del estado, pero cuando llegaron a la iglesia, nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que los hermanos tuvieran un hogar. Pobres hermanos no tenían dónde vivir y luego tenían 3 hijos. Estuvieron como un mes, pues vénganse a mi casa y ahí se quedan hasta que hayan dónde vivir. No es mi casa, pero así decimos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué queríamos hacer, hermanos? Que ellos entendieran que les amamos en Cristo y que estamos dispuestos a hacer lo que sea para ayudarles. Amén. Para que hasta que encuentren un lugar y que esa presión que tener, hermano, de ahora dónde voy a llevar a mi esposa y mis hijos. ¿Verdad? Hermanos, y de repente dijeron, pues nos vamos a ir a Oregon porque no hay trabajo. Y digo, ¿qué pues? ¿Qué vamos a hacer nosotros si se quieren ir? Pero en lo que cabe, hicimos todo lo posible para que cuando estuvieran en la iglesia te lleven ese recuerdo, ¿verdad? Tienen ese recuerdo de que alguien les ayudó. Entonces dice allí, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Aquí es donde la iglesia, hermanos, es el lugar donde Dios bendice. Amén. Y es el único, hermanos, y en la iglesia es donde tenemos la promesa de que Dios dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque hay una bendición por estar en la iglesia. Amén. Esa es la más grande bendición que tenemos para nosotros, es la iglesia. Él prometió que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Hermanos, ¿quién no va a querer estar donde Dios está? Amén. Si Dios está entre nosotros, debemos de querer estar ahí. ¿Sí? Amén. Si yo quiero estar donde Dios está. Yo no quiero estar, no es que Dios está en todas partes, es omnipresente, pero donde su bendición está. Yo quiero estar donde Dios bendice. Yo quiero que Dios me bendiga. Y yo creo personalmente que todas las bendiciones que recibimos de Dios es porque estamos constantes, fieles en la iglesia. Amén. Esa es la verdad. Yo creo que muchas cosas nosotros recibimos, en este caso yo y mi esposa, mi familia, de parte de Dios, por el simple hecho de estar en la iglesia. Amén. Sí, de ser parte de la iglesia. Y por eso nos involucramos en todo lo que hacemos. Ahora, hermanos, miren, uno de repente pasa por diferentes dificultades, pero estando en la iglesia, pase lo que pase, uno sigue sin desanimarse. Este año, ¿verdad? Mi esposa se le durmió aquí en la cama. Corrimos al hospital rápidamente porque pensamos que era un embolo. Y hasta ahora no se ha recuperado de la cara. ¿Sí? Pero ¿saben qué nos afectó eso? O sea, espiritualmente, no, nada. O sea, miramos las cosas como algo que pues ya nos pasó, pero eso no quiere decir que por eso vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, son bendiciones, hay cosas que nosotros vemos más las bendiciones que las cosas que nos pueden pasar. Entonces, la iglesia es donde Dios bendice, la iglesia es donde Dios provee, la iglesia es donde Dios da. Y miren, para concluir con este estudio, hermanos, haga de su hogar un lugar donde sus hijos quieran estar, ¿verdad? Donde no se quieren ir, donde hasta la disciplina sea agradable. Y a veces esta palabra disciplina a lo mejor no es la correcta, hermanos, porque no sé si corrección o cuál es la palabra correcta, pero mire,
Cuando hablamos a veces disciplina, nosotros estamos hablando de la vara, ¿verdad? De la vara, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, yo uso la vara ahora, no con frecuencia, porque no necesitan los hijos la vara con frecuencia. Si uno la usa bien, yo soy de las personas que creo que si uno usa bien la vara, no necesitan la vara constantemente, porque le van a tener temor a eso. Pero nos sucedió algo hace muy poquito, que mi esposa habló con Loren, ¿verdad? Porque no iban a la oración por su edad, ¿verdad? Entonces decidimos que ya era tiempo de que fueran a la oración también, porque es de hermanas, nada más los lunes. Y mi esposa le dijo a Loren: hija, te vas a sentar toda la semana hablando con ella, y no te vas a parar, y no vas a hacer esto, y toda la semana diciendo. Y por último le decía: y si no haces caso, cuando regreses, vas a agarrar vara. Y entonces nosotros los lunes, cuando ellas están orando, yo y el pastor nos vamos a tocar puertas. Y ya llegamos de tocar puertas calculando cuando ellos terminan su oración. Entonces llegamos con el pastor y le digo: pastor, sale mi hija corriendo y me abraza. Y lo primero que se me ocurrió preguntar es: ¿y cómo te portaste? Y ella dice: pues, poquito bien, ¿verdad? Y me dijo: ¿y me vas a dar vara? Y yo le dije: bueno, eso ya tu mamá lo decide, porque ella es la que estaba allá. Ella te miró cómo te portaste. Y mientras íbamos en el carro, le digo a mi esposa: ¿cómo se portó Loren? Oh, no se portó bien. No, dime, tú mereces, debo de darle vara, porque toda la semana hablando con ella, si no te portas bien, vas a agarrar vara. Ahora es difícil porque está chiquita, es difícil, ¿no? Entonces dice su mamá: sí, necesito. Y llegamos a la casa felices y contentos y nos pusimos a cenar. Pero yo le dije a mi hija esto, le dije: hija, ¿quieres vara ahorita o antes de dormir? Así como si estuviéramos platicando, así como si nada hubiera pasado. ¿Quieres vara ahorita o a ratito, cuando ya vamos a ir a dormir? Y ella me dice: a ratito, cuando ya nos vamos a dormir. Ok. Entonces a ratito que ya nos íbamos a dormir, le digo: no, ven al cuarto, hija. Como si le fuera a dar un luz, se corre al cuarto. Y como le he instruido a que cuando se va a ver vara, pues se tiene que poner y quietecita, ¿verdad? Y ahí va, se pone. Y yo me he acostumbrado también a quitarle la ropita para que sienta para no pegarle mucho, nomás uno es suficiente. Y le di uno, pero le di despacito. Entonces dije: ella no hizo nada. Dije: ok, tengo que darle otra. Y ahora más fuerte. Y ya le dolió. ¿Por qué? Pero me dice ella: papi, yo soy niña grande. Dijo: sí, ¿por qué? Dice: porque ya no lloré. Pero ya su voz se le quebraba. Y yo le dije: sí, ya eres grande, por eso tienes que portar bien. Pero yo le dije esto: mija, si tú te portas bien, no tengo que darte vara. Me abrazó y salimos del cuarto. Y ella salió brincando hacia la sala y corriendo y diciendo: ya soy niña grande, ya soy niña grande. Y dice: ya no lloré, ya no lloré. Y mi esposa me dice: Pere, no le pegaste. No, sí le pegué. Pues no creo, viene bien contenta. Sí. Porque creamos el ambiente que hasta la disciplina. No se toma. Ahora, obviamente, no, así como hablamos con ella para decirle: pórtate bien, de la misma manera, cuando hacen algo: hija, ocupas
te tengo que disciplinar. O sea, no me va a oír que les grite, ¿verdad? Y si le pego, no les voy a gritar, no les voy a tratar mal, ¿sí? Entonces hablo con ellas y mire, yo te amo mucho, mi hija, pero te tengo que pegar porque si algo mal, no lo hagas y no pasa nada. No te va a pegar por gusto, y lo entiendo. Entonces ese es el ambiente que creamos en el lugar. Hermanos, aún en la iglesia, hermanos, se ocupa disciplina. Debe haber disciplina cuando alguien falla, especialmente cuando hay alguien que falla y que tiene una responsabilidad, un ministerio y hermanos, debe de haber la disciplina. Pero si se trata de la manera correcta, solamente pasa la disciplina. ¿Sí explicó? Pero esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia. Amén. ¿Sí? De crear un ambiente, porque es muy difícil traer a la gente, como les he dicho, y luego llegan y como no ven un buen ambiente, no vuelven. Entonces yo les he dicho mucho cuando salimos a tocar puertas, si alguien acepta a Cristo, ¿verdad? Digo, mire, venga una vez, una sola vez, visítenos una sola vez. Si después de esa vez usted no quiere, no regrese. Pero cada persona que nos visita, tenemos que tratarlos de tal manera que quieran regresar. Cualquier visitante, miren hermanos, tenemos casi por lo regular, cuando una persona nos visita, es muy raro alguien de la iglesia que no vaya a saludarnos. Es muy raro, porque queremos crear un ambiente que la gente se quede. ¿Sí? Entonces hermanos, vamos a orar, vamos a dar por terminado por la escuela dominical. Señor, gracias porque es bueno, gracias porque nos ama y gracias, Señor, porque nos tiene en la iglesia. Es una bendición conocer su palabra, es una bendición haberle conocido, es una bendición haber estado aquí con los hermanos, darles la clase de escuela dominical, ayúdenos en la enseñanza y también con el receso que tenemos, ayúdenos a pasar un buen tiempo, ayúdenos a crear un ambiente entre nosotros, Señor, en la iglesia, de tal manera que la gente que llega se quede. Señor, la gente de allá afuera está necesitada de amor, de cariño, no conocen otra cosa más que traición, desconfianza. Señor, ni entre esposos se tratan bien, no hay padres que tratan bien a sus hijos sin el conocimiento de suyo. Y Señor, con urgencia necesitan ver en una iglesia un ambiente diferente donde puedan decir, yo anhelo eso que esas familias de la iglesia tienen. Y Señor, es nuestra responsabilidad. Usted dijo que seamos la luz de este mundo y la sal que este mundo necesita. Amén. Este mundo está en tinieblas, Señor. La verdad es que no hay otra esperanza que este mundo tiene sino nosotros los cristianos. Ayúdanos, por favor, a vivir de tal manera que realmente podamos dar su luz de usted a este mundo. Amén. Perdido y oscuro, Señor, por favor. Úsanos, usa esta iglesia, Señor. Usa este grupo de hermanos para que la iglesia crezca, que ellos puedan crear un ambiente de tal manera que la gente que los visita aquí en este lugar se queden, Señor, y que ellos sean una tremenda influencia en esta ciudad. Por Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a recibir.